Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño tutorial muy chiquitito de este tipo de masas que son las Fimo, que son arcillas poliméricas que está importando la Casa del Artesano. Me regalaron estos colorcitos divinos para hacer un tutorial y habíamos hecho, no sé si se acuerdan, una especie de encuesta donde yo preguntaba qué querían que hiciéramos, si caravanitas, si bichitos, si alguna técnica de Keynes o qué sé yo. Y entre los comentarios hubo un comentario que me divirtió mucho, que no se me había ocurrido la posibilidad, y es hacer un personaje de Among Us. ¿Qué es eso? Preguntarán los que no los conocen. Among Us es este jueguito que ahora les voy a mostrar. Es un jueguito que está hay una aplicación para el celular que está muy de moda, donde se juega a veces con otros participantes online, a veces no, se juega con otros participantes online y hay siempre un impostor que tiene que matar al resto de la tripulación de una nave que tienen que salir, etcétera, no importa. La cuestión es que el macaquito básicamente es siempre el mismo, solo que va cambiando de color y estos colores me parecieron ideales para trabajar con esta idea. Entonces acá la idea es representar uno de estos muñequitos, tratar de hacer de repente algunos de los gorritos, porque yo les tenía acá en algunas imágenes que capturé, los colores que puedes elegir cuando sos personaje, y los distintos sombreritos que se puede uno poner en la cabeza, ¿no? Acá hay una banana, un huevo frito, una hojita verde, entonces me pareció, acá es cuando no tenés nada puesto, podés quedarte así nomás. Pero entonces me pareció muy divertido, un gorrito de cumpleaños, tratar de imitar, digamos, alguno de estos bichitos y teniendo la imagen como referencia para tener un poquito de idea de la proporción. Hay una cosa que es medio extraña en estos macacos, que es que nunca les vemos la espalda, ¿no? Nunca les vemos la parte de atrás. Y este pedacito que tienen ahí atrás, incluso en la imagen de presentación tampoco se lo ve, pareciera ser como una mochilita. No es que no tienen brazos, es como una especie de mochila que tienen ahí atrás. No sé, no me queda demasiado claro. Así que vamos a tratar de imitar a estos muñequitos con la arcilla polimérica. Bueno, por un lado contarles, ¿qué es esto? Esto es una masa para modelar que podría uno decir que se parece un poquito a la porcelana fría, pero no es como la porcelana fría. La diferencia fundamental radica en que esta masa se endurece con calor, no se endurece al aire. Eso lo que nos permite es trabajar en ella un montón de tiempo, dejarla incluso de un día para el otro sin terminar, que la masa no se va a secar hasta que yo no la hornee. Hornee, oyeron bien, hay que hornearla en un horno común, en un horno casero. Pero bueno, como es una masa que no es comestible, no es conveniente hornearla en el horno de casa. Yo por el momento no tengo un horno específico para la arcilla polimérica, tampoco es que trabajo con ella todos los días. Si yo trabajara con ella realmente todos los días, probablemente me lo plantearía. Pero como hago una cosa de vez en cuando y es poquita cantidad también la que horneo, termino usando el horno de mi casa sin ningún problema. Cada marca de arcilla polimérica, porque hay un montón de marcas, esta que trae la Casa del Artesano es la Fimo, que es una muy, muy linda, muy conocida, que es de las masas más maleables, las más lindas de trabajar. Se hornea a 110 grados Celsius durante 30 minutos, ¿sí? El horneado es muy importante para lograr una buena terminación y que la masa sea duradera. Si uno se pasa de temperatura, acá en las instrucciones además uno tiene que leer con cuidado para fijarse que está haciendo las cosas bien. Y acá dice que nunca se caliente a más de 130 grados. ¿Qué pasa? Cuando uno pasa la masa de calor, la quema. Y cuando la quema, larga unos vapores bastante feos y bastante tóxicos. Entonces es muy importante no pasarse de temperatura. Y hay que hornearla. No se cocina con ningún otro método que no sea al horno. No sirve microondas y no sirve ninguna otra cosa. Así que hay que tener cuidado de seguir las instrucciones correctamente. ¿Está? Esta masa, si uno la toca a primera instancia, digamos, parece que fuera muy poco flexible. Es casi como apretar una goma de borrar, por decirles la textura, ¿sí? Entonces hace falta siempre previamente, antes de trabajarla, amasarla un buen rato hasta que adquiera una linda consistencia. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. Vamos a generar un personaje de Among Us. En principio, con el que yo juego siempre es con el naranja, así que voy a arrancar con ese color que me divierte mucho. Vamos a aprovechar esta que tiene un poquito de brillantina, una gris, para hacer el visor del traje. Y después vamos a jugar con el resto de las masas para hacer más personajes o para hacer los gorritos. Vamos a ver qué tal. Hay un momento en que vamos a tener que hacer una pausa porque una vez que yo termino de hacer el muñequito, lo que tengo que
hacer es ir a hornearlo, ¿tá? Esta masa permite también múltiples horneadas. Quiere decir que yo puedo tener una parte realizada previamente, hornearla un poquito, no el total del tiempo, sino hornearla un poco para que se quede un poco durita y me permita seguirla trabajando o agregarle elementos sin que se me estropee el elemento principal. Esas son cosas que se pueden hacer y está bueno tenerlos en cuenta. Otra cosa linda para contarles son el tipo de herramientas que uso yo para trabajar con estas cosas. Existen múltiples herramientas y uno puede trabajar con lo que tenga a mano. Yo, como me gustan mucho trabajar con este tipo de cosas, suelo rodearme de herramientas que me sirven mucho. Por ejemplo, esto es un cuchillito, que es un cuchillito bastante flexible y muy finito, con el que se puede cortar bastante bien. No, de hecho se corta perfectamente con esto, es muy cómodo. Esto venía con unas manijillas que yo no preferí no usarlas y le armé acá con la misma arcilla polimérica unos elementos para que me quede cómodo para sujetarlo. Y hay distintos grosores y distintas, acá por ejemplo tengo otra que está así, está con sus manijas puestas, y fíjense cómo es mucho más flexible, es mucho más flexible. Esta no es tanto, ¿sí? Es más bien de las más duritas. Entonces nada, está bueno porque a veces yo quiero cortar con cierta curva y esto me permite poner el cuchillo con la forma que yo quiera al momento de trabajar con ella. Otra cosa muy importante para utilizar es un rodillo, que puede ser así, o puede ser de los de juguete, de los chiquilines, a veces de las masas de modelar. Acá tengo uno mini de madera. Lo que pasa es que me gusta mucho porque es uno original de una de estas marcas. Y bueno, y es muy lindo, así acrílico transparente, me parece precioso y tiene una lisura que es increíble. Otra cosa que está muy bueno tener cuando uno trabaja mucho con estas cosas y facilita y permite trabajar muy cómodamente es una máquina de pasta. Lo mismo que decíamos con el horno, nunca mezclar utensilios de cocina con los que son las masas. En este caso yo esta maquinita la tengo especialmente para trabajar con la arcilla polimérica. No es la misma que uso para hacer pasta. ¿De acuerdo? Eso sí es muy importante. Así que bueno, habiendo dicho estas cosas, creo que ya podemos arrancar. Vamos a abrir el paquetito. A ver si encuentro una tijerita que debía haber agarrado previamente. Y vamos a empezar a trabajar. Estos paquetitos siempre conviene mantenerlos, seguirlos, no perderlos, porque acá tengo un montón de instrucciones y además después también tienen el código de color de cada uno de ellos para después poder volver a conseguir el mismo, ¿no? Cada uno tiene su número particular y el color que es cada uno. Así que vamos a tratar de abrir este paquetito sin destruirlo demasiado. Y yo lo que hago normalmente con esto es simplemente cortar el pedazo que creo que voy a utilizar y con eso empezamos a trabajar. Si ven que es una masa que pareciera quebradiza al principio, por eso es importante acondicionarla y amasarla muy bien. Vamos a sacar esto de acá y vamos a arrancar amasando con el rodillo, porque esto tiene que agarrar cierta temperatura y también con el propio movimiento y la temperatura de la piel se va a empezar a acomodar y a hacerse cada vez más maleable y más linda de trabajar. Seguramente esta parte del video la acelere para no tener acá a todo el mundo esperando. Para esto yo voy a aprovechar la maquinita de pasta, que eso me facilita un montón el trabajo. El problema que tiene la máquina de pasta, o que he tenido yo con la máquina de pasta fundamentalmente, es que no sé por qué le ha pasado que se empieza a pelar el rodillo, empieza a alargar no sé si el cromo que tiene o qué, y me mancha la masa. Así que yo lo que suelo hacer es usar algún tipo de bolsita. Por ejemplo, esta puede llegar a funcionar, donde pongo la masa en medio para que la máquina de pasta me la deslice sin problemas y no me la manche. Entonces la voy doblando y como la máquina aprieta bastante fuerte, y además el recorrido lo hace muy rápido, es mucho más fácil de trabajar
Miren, como ya con estas 2 pasadas ya empieza a cambiar la cosa y ya empieza a quedar esto mucho más manejable. También tratar de cuidar lo que es la higiene de la mesa. Sobre todo cuando trabajamos con colores muy claritos, la masa tiende a agarrarse toda pelucita y cosita que haya en el ambiente. Y eso después queda pegado y queda adherido a la pieza final. Bueno, acá esta empieza a estar un poquito ya más acondicionadita. Van a ver que tiene una textura similar, más similar capaz a la plasticina que a la porcelana fría. Incluso lo lindo que tiene es que a diferencia de la porcelana, por ejemplo, cuando se seca parece que empezara como a tensarse o a hacer una cascarita desde afuera hacia adentro, se reduce un poquito cuando se seca la porcelana fría y pierde. Si yo le hago un agujerito así, se empieza como a desaparecer a medida que va secando, se empieza como a estirar y empieza a quedar ese cosito que le hice, esa marquita, se empieza a borrar un poco. Esto no, toda la textura que le hagamos va a quedar intacta al momento de secarse. Entonces podemos lograr unos niveles de detalle muy superiores a la porcelana fría, que eso es genial. Estaba acá abriendo este otro pedacito para hacerle la hojita de la cabeza. Vamos a sacar acá un cachito chiquitito porque con eso vamos a hacer 2 muñequitos. Quiero hacer un par de caravanas de Among Us. Así que vamos a dividir esto después a la mitad y hacer 2 muñequitos pequeños para las orejas. Y acá lo mismo, vean la diferencia, ¿no? De esto que está súper maleable y esto que si yo lo aprieto se quiebra, ¿verdad? Esa es la diferencia de la masa ya acondicionada y la no acondicionada. Bueno, y ojo con los dedos, porque si yo ahora empiezo a tocar el naranja, lo empiezo a dejar todo verde, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Una cosa que está bueno tener a mano siempre son las toallitas de bebé. Que eso nos ayuda a limpiar superficies y a todo. El otro color que nos queda es el que hice con la trincheta, la dejé por acá. Es el plateadito con el que vamos a hacer los visores. Vamos a sacar de acá un pedacito. Y vamos a pasarle al rodillito un poquito de la toallita para evitar que el rodillo también transfiera el color. Esta vamos a ver si la llegan a ver, que es bien brillosita, tiene como brillantina adentro. Es una de las versiones especiales de efecto Fimo. Es esta que está acá. Esto podemos trabajarlo sobre cualquier tipo de superficie que no sea porosa. Hay gente que lo trabaja arriba de una baldosa o arriba de vidrio. Los mats que usamos a veces, estos que se usan para sellar, estos que vienen nuevos, que son como superficie vidriada, están geniales para trabajar con esto. Este que está acá tienes de este lado silicona para no moverse de la mesa, pero es igualito a los que se usan tipo teflón para meter al horno. Son iguales. Es la misma, es el mismo material, es teflón. Y creo que soporta el calor. Yo nunca lo metí al horno, siempre lo uso nada más que para trabajar acá en la mesa, pero me parece que es de los que soporta el calor. Bueno, así que acá tenemos un poquito de plateado, tenemos el verde y tenemos el naranjita. Acá entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir esta masita en 2 mitades, más o menos, y que me queden iguales los dos. Vamos a tratar de trabajar con cada uno de ellos y llevarlo a la formita del bichito. Y tenemos que sacarle el pedacito para la mochila. A cada uno que me pueda servir de mochilita después. Me parece que tiene que ser más grande. Con esto después armaremos las mochilas. Creo que así más o menos voy a andar bien. No sé. Este va a ser para las mochilitas. Así que vamos a dejarlo ahí, cortadito la mitad. Y vamos a trabajar con estos, empezando a tratar de darle
la formita del muñequito. Que vieron que es un muñequito bastante cortito, ¿no? Voy a venir a mirar la foto acá. Yo siempre trato de tener la imagen de referencia. Tiene unas patitas separadas, pero es como una proporción, un gordito y petizo. Así que vamos a hacer primero un tajito para separar las piernas. Un tajito bastante pequeño. Y me voy a aprovechar acá de estas herramientas. Que ojo, esto es lo mismo hacerlo con un palillo, con un palillo de dientes, por ejemplo. Bueno, no sé, lo que uno vaya encontrando en casa que pueda tener la forma similar. Vieron que tiene las patitas como separadas. Tiene yo acá tengo unas espatulitas que uso, pero seguramente en la casa del artesano van a encontrar herramientas preciosas para hacer estas cosas. Estecas, de estas de cerámica. Entonces la idea acá es empezar a cuidar. Esto es una espatulita que tiene silicona abajo. Es como, ¿cómo se dice? Es blandita. Entonces ahí, ¿ven? Uno puede tratar de armar este tipo de cositas, de los plieguecitos de ahí abajo de las piernas, por ejemplo, con una herramienta que no sea tan dura. Y esto después simplemente se va suavizando con el tacto. Con el dedo los vamos suavizando o con alguna herramienta que tengamos que nos facilite el trabajo. ¿Ven? Pero ahí más o menos en proporción andamos, que es lo que a mí me interesa. Ahora lo que hay que trabajar es alisando todas estas imperfecciones que le vamos generando al tratar de darle la forma, ¿verdad? Pero como ven, después podemos bastante fácilmente trabajar para borrar cualquier marquita que pueda llegar a quedar. Es una masa muy noble y que se va agarrando de todas las texturas que le vayamos dando. Entonces hay que cuidar podemos encontrar por acá. Podemos usar cualquier cosa que encontremos que nos parezca que podemos aprovechar para generar las texturas que tengamos que generar. Pedacitos de polifón, cepillo de dientes tengo por acá, miren también, por ejemplo, ¿ven? Un cepillo de dientes viejo. Estas son es un cosito de silicona que venía en la muestra de la cajita de un cepillo. Que también a veces lo aprovecho para algunas cosas. Para hacer texturas de panes, por ejemplo. Como las tortitas. Para eso uso muchísimo el cepillo de dientes. A estos hay que darles también la forma chatita del pie. ¿Qué más tengo por acá? Estos, por ejemplo, son bolillos, son cositas de punta redondeada que se usan en general para hacer manicuras, para las uñas. Entonces también en este caso los utilizo, por ejemplo, para ayudarme a hacer las marquitas de los pliegues de las piernas. Incluso tengo el manguito acrílico que también lo puedo aprovechar para alisar superficies. Ahí es cuestión de ir dándose maña. El manguito de esto también, al ser lisito, lo puedo aprovechar como elemento para alisar la textura de las piernitas. En este caso, que el lado interior, como lo corté y estoy tratando de darle forma redondita a dos piernas que en realidad salieron de un tajito que le hice a la masa. Con el dedo podemos alisar cualquier cosita, imperfección que haya quedado.
Los deditos ayudan un montón. Bueno, miren cómo ahí empieza a tomar formita ya el bichito. Vamos a ver si podemos con el otro que nos quede parecido. Acá siempre es cuestión de empezar a probar, experimentar, ver qué nos da mejor resultado. Vieron que el procedimiento de este no fue igual al del anterior. Porque bueno, de alguna manera también este macaquito yo nunca lo hice. Entonces estoy tratando de investigar qué cosas son las que me vienen mejor, qué herramientas son las que me funcionan de una mejor manera. Las proporciones también. Vieron que la mochila es bastante grande y el visor lo mismo. A ver, vamos a buscar un tamañito adecuado. Esto además vieron que tiene como un relieve. Así que no tenemos por qué hacerlo tampoco tan chatito. Y estirando a redondeado, ¿no? Es como una especie de óvalo, no tan un rectángulo. No sé si por ahí capaz que estamos exagerando un poquito mucho. Capaz que es demasiado. Vamos a sacarle un pellizquito. Estoy dando con la uña, pero podría, por ejemplo, enderezar con el palito. Este me quedó un poquito más pequeño. Vamos a darle un poquito más. Vieron que trabajar las cosas chiquititas tiene su complejidad. Le estoy tratando de aplastar sobre los bordes y no tanto en el centro. Todavía están bastante parecidos. Y esto lo tendríamos que poner allí. Me sigue pareciendo un poquito grande de más. O me da la impresión a mí, no sé, no lo tengo claro. Sí, están muy grandes. Ahí me parece que me gustó un poquito más. Estos en general no hace falta hacerles mucho, es simplemente presionando un poquito ya va a quedar adherido después de la cocción. Ahora vamos a tratar de hacer las mochilitas, que me parece que estas van a ser demasiado grandes. Así que vamos a sacarle un pedacito a cada una. Porque ya me está dando la impresión de que me estoy pasando de tamaño. Y al igual que hice con lo otro, es como un rectangulito redondeado lo que tienen atrás. Así que lo voy tratando de acomodar con los dedos y llevarlo a la forma que yo quiero que tenga. A ver cómo andamos. Ahí llega más o menos de las patitas hasta el visor. Por ahí andaríamos, me parece, con estas mochilitas. He visto muchas personas que trabajan la arcilla polimérica con unos, como si fueran unos guantecitos de dedo, como guantes de látex de médico, pero solamente de los dedos, porque las huellas digitales incluso pueden llegar a quedar, y una vez que se cocinó, es muy difícil de sacar, ¿no? Salvo que lo lijemos o lo terminemos de alguna otra manera. Bueno, ahí están mis dos muñequitos de Among Us, naranjitas, y estos van a quedar como caravanitas, me parece súper bien. Además es súper liviana, así que tampoco tenemos mucho problema con el tema del peso.
Bueno, lo que quiero hacer ahora sí es, una vez que los tengo acá prontos, vamos a trabajarles el sombrerito, que en este caso yo quería hacerle estas hojitas, que están buenísimas, pero para eso les voy a dejar prehecho un agujerito en la cabeza. Para que me ayude después a poner el elemento. Lo voy a dejar ahí. Y me voy a poner a trabajar con la masa verde. Hago una bolita, le hago forma de gota y ahí tenemos una hojita. Una bolita. Forma de gota. Y ahí tenemos otra hojita. Podemos a su vez trabajar con pasteles tiza. Para darle un poquito de sombras. Y las hojitas también. Estos vamos a hornearlos aparte. Bueno, vamos a seguir con esto. Esto ya fue horneado. Y ahora si se fijan, ya tiene otra consistencia. Ya no las puedo doblar. Vieron que hoy estaban bien blanditas. Y ahora ya
hasta suenan, ¿no? Si las tiro. Las cociné arriba de una baldosa. Esto es un pedazo de baldosa de una instalación que hicimos hace muchos años, que la conservé. Es un corte de una baldosa de mi cocina. Y le pongo este papelito porque como la baldosa es muy brillante, esto puede ir al horno, no pasa nada. Pero le pongo esto porque si contacta con el vidrio queda después atrás la textura del vidrio. Queda brillante y yo no quería que quedara eso para no tener que lijarla después. Entonces le pongo el papelito. También se puede poner un poquito de maicena, por ejemplo, que con eso vos lo pones arriba y queda sin textura. Bueno, distintos truquillos. Y mi horno es de convección, es de esos que tienen ventilador, entonces no le tengo que poner nada por arriba. Pero si no fuera de convección, lo ideal es ponerle acá arriba un poquito de papel de aluminio para que aísle, digamos, del calor del horno. Que en este caso yo no tengo problema de eso, así que simplemente las puse arriba del papelito y quedaron. Con lo cual yo ahora que tengo estas hojitas ya con otra consistencia, lo que puedo hacer es directamente colocarlas adentro de estos agujeritos sin que esta puntita se me doble, ¿no? Porque era imposible trabajarlas. Lo otro que tengo que agregar ahora también son los eye pins que les escribía hace un ratito en el video, que son estos pequeños alambrecitos con una vuelta, que esto también los podemos hacer de forma casera, ¿sí? Con una pinza de este tipo o con una pinza redondita los curvamos y los podemos generar nosotros. Estos, lo ideal es colocarlos con alguna clase de pegamento. Hay una masa de estas que viene líquida que se llama Fimo líquido, que esa todavía no ha llegado, pero ya seguramente la va a traer la Casa del Artesano en breve. Que eso sería ideal, poner ahí una gotita, después poner el eye pin y entonces de esa manera cuando se cocina en el horno ya ese pegamento queda adherido completamente a la masa y esto queda súper seguro, ¿tá? En este caso no tenemos el Fimo líquido, así que lo voy a poner así nomás. Vamos a incrustarle la hojita. Acá nos acordamos que el muñequito todavía no está cocido, así que es blandito. Pero ven que ahí yo puedo meter esta hojita sin que... ¡Uy! Se me rompió ahí se ve que estaba muy finita. Esto igual se puede solucionar o con ese tipo de pegamento o simplemente con la gotita, ¿sí? Estas son cosas, se ve que la dejé demasiado finita, así que nada, la pegaré después. Y pongo después acá también metida en el mismo agujerito el eye pin para después poder enganchar la argollita de la caravana, ¿de acuerdo? Así que lo dejo ahí incrustadito, igual queda lindo con una hojita, pero lo voy a poder arreglar, no se preocupen. Y esto entonces también hago lo mismo, pongo acá la hojita y pongo acá el pin. Y con esto ya estoy lista para hornear las piecitas finales. Yo ahora voy a poner pegamento un poquito que yo tengo. Yo lo que tengo es este pegamento que es otra marca, pero es básicamente lo mismo. El de Fimo en ese sentido está mucho más bueno porque es absolutamente transparente y entonces se pueden hacer cosas muy lindas con él. Este es el de Sculpey, que es otra marca, pero bueno, va a cumplir la misma función. Entonces se pone una gotita ahí. Es como chicloso. Se pueden hacer muchas cosas con él. Y además incluso a veces ayuda hasta a ablandar las masas cuando tienen mucho tiempo. A ver ahí. Por ahí vamos a andar. Entonces simplemente se coloca así y se cocina, y esto después pasa a formar parte de la propia masa, así que a ver ahí, quédate ahí quietecita. Y vamos a sacar de acá esa gotita que si no, si bien esto queda transparente, se puede notar en la textura. Bueno, vamos a llevar esto al horno y vamos de vuelta. Bueno, ya enfriaron, horneaditos, ahí están los dos. Ahí, preciosos con las hojitas ya pegadas. Ven que no se nota el pegado con la arcilla polimérica líquida, digamos, que en este caso yo les mostré la Sculpey, pero ya les digo que hay una de Fimo que está muy buena y que seguramente la Casa del Artesano en breve la traiga. Lo otro que voy a hacer ahora es con un barniz a base de agua. Le voy a dar un brillito al visor para que simule, digamos, el asunto del reflejo del vidrio del traje.
esto seca completamente transparente. Ahora se ve un poquito blanco. Pero cuando se seque va a quedar con un brillito y va a quedar con un detalle ahí en el visor que va a estar buenísimo. Va a quedar precioso. Bueno, los puedo dejar paraditos. Bueno. Ay. Así que ahí tenemos a uno. Esto se seca solo en un ratito y queda precioso. Y quedan prontos para la fotito. Y capaz que le hago un brillito a la hoja, que quede más divertida. Ahora lo dejamos secar. Y les muestro al final cómo queda terminado con una fotito. ¡Hasta luego!